Un pesado manto de penumbra cubría la vieja casa donde las 4 hermanas habían crecido, un lugar que antaño rebosaba de risas inocentes y charlas interminables sobre sueños de juventud. Ahora, los pasillos crujían con lamentos apagados, ecos que subían y bajaban por las escaleras como si cada grieta en la madera guardara la memoria de pasos ya olvidados. La bruma exterior se adhería a las ventanas cerradas, filtrando apenas una tenue claridad que apenas dejaba ver los retratos envejecidos colgados en la pared. Los ojos de aquellas pinturas parecían observar cada movimiento, con una mezcla grotesca de añoranza y desconsuelo. Nadie recordaba la última vez que alguien se marchó de allí con el corazón ligero. Meg, la mayor, se había aferrado al recuerdo de su padre, esperando su regreso de la guerra durante incontables noches. Sus manos temblaban cada vez que escuchaba el silbido del viento, confundiendo ese rumor con la puerta que se abría. Jo, la de corazón indomable, había llenado cuadernos enteros con historias inventadas que buscaban risas y esperanzas, pero que en la penumbra de esas habitaciones se tornaron en relatos desesperados sobre sombras que murmuraban su nombre desde el otro lado de las paredes. Beth, la más dócil, sentía una conexión especial con las flores mustias del jardín, convencida de que el latido sombrío de la tierra podía escucharla. Amy, la menor, siempre anheló brillar en sociedad, pero algo en su mirada denotaba que el deseo de destacar se había fusionado con un anhelo siniestro, demostrar que la belleza podía esconder algo retorcido y oscuro. La noche comenzó con un silencio asfixiante, roto únicamente por el impetuoso aleteo de un cuervo que se posó sobre el alféizar. Sus ojos eran 2 orbes fijos que parecían estar cargados de un mensaje funesto. En la planta baja, Meg luchaba contra la opresión de un pecho que palpitaba desbocado. Cada rincón le susurraba promesas de una presencia inquietante, algo cuyos pasos resonaban sin cesar por la casa y cuya alma trastornada anhelaba liberarse. Nadie sabía desde cuándo esa sombra danzaba entre los pasillos ni a quién pertenecía. Se contaban historias acerca de una mujer vestida con ropas antiguas que aparecía en la cocina durante las noches más frías, pero nunca se la veía completamente, solo se adivinaba el velo que rozaba el suelo y, a veces, un murmullo que rogaba no ser olvidado. Mientras Meg trataba de calmar el escalofrío en su nuca, Jo escribió frenéticamente en un cuaderno desgastado, intentando controlar el temblor de su mano. Las palabras se agolpaban, narrando un encuentro atroz en el que las 4, unidas por la sangre, se enfrentarían a un destino que ellas mismas habían invocado. Jo sentía que la tinta, impregnada de esa malsana energía, amenazaba con revelarle secretos prohibidos. Cada vez que levantaba la vista, percibía figuras fugaces en los espejos o siluetas escurriéndose detrás de las cortinas. Ya no distinguía si aquellas imágenes provenían de su imaginación o de la auténtica fuerza maligna que cohabitaba con ellas, esperando el momento perfecto para alzar su voz en la oscuridad. Beth acariciaba el piano con dedos inseguros. A pesar de que la música solía calmar su espíritu, esa noche solo conseguía acordes disonantes, notas que resonaban como un aullido quejumbroso. A cada pulsación, se sentía un latido que no provenía de su pecho, como si bajo las tablas del suelo algo palpitara con vida propia. Beth comenzó a murmurar obsesivamente que cada tecla presionada despertaba a las presencias latentes en los cimientos de la casa. Nadie sabía de dónde sacaba semejantes ideas, pero las pupilas agrandadas de la joven y sus súplicas para que no la dejaran sola eran prueba suficiente de que algo en aquel aire estaba contagiando su mente con una ansiedad demoledora. Amy se había quedado en el desván, un lugar polvoriento colmado de viejos recuerdos, vestidos pasados de moda, libros con páginas amarillentas y espejos rotos que reflejaban ángulos imposibles de la habitación. A medida que la noche avanzaba, ella, fascinada por el reflejo distorsionado de su propio rostro, tuvo la impresión de ver a alguien a su espalda, una silueta femenina que movía la cabeza con un gesto suave, como si deseara susurrarle un secreto al oído. Amy, sin soltar el espejo, movió los labios para pronunciar un saludo, pero lo único que emergió fue un siseo helado que erizó el vello de su cuello. Sintió un aliento pesado y metálico, un jadeo cargado de resentimiento, que se encajaba en su oído y parecía atormentarla con una dulzura perversa.
La casa pareció cobrar vida como un corazón desbocado al unísono. En un corredor contiguo, un fuerte estruendo sacudió las lámparas de aceite, haciendo parpadear la escasa luz. Meg, Jo y Beth se miraron con incredulidad y un horror compartido. Algo se había manifestado claramente. Un portazo, un golpe, un roce violento, no distinguían la causa, pero sentían la vibración hueca y malsana de un impacto que anunciaba la salida de todo aquello que habían mantenido contenido durante años. Decidieron reunirse con Amy en el desván, pues sospechaban que allí se hallaba el punto más vulnerable de la casa, aquel donde los objetos antiguos y los recuerdos imposibles convergían para rendir culto a fuerzas arcanas que nadie osaba nombrar. Subieron las escaleras con pasos vacilantes, mientras la luz de la luna luchaba por atravesar las ventanas empañadas. Al aproximarse al desván, escucharon el indistinguible sonido de un susurro, un murmullo coral compuesto de voces que parecían replicar sus propios nombres. Al abrir la puerta, encontraron a Amy arrodillada ante uno de los espejos rotos, murmurando frases extrañas, como si respondiera a una pregunta sin sentido que alguien le hubiera formulado. De sus labios salían palabras en un latín retorcido, salpicado con un acento aterrador. Jo, acostumbrada a jugar con la imaginación, nunca había escuchado semejante letanía, pero ahora supo que aquello no pertenecía a ningún cuento. Era la horrible certeza de que algo las había estado llamando desde las sombras. Meg se acercó con cautela para tomar a Amy de la mano, pero el miroir astillado reflejó un contorno deforme que se erguía tras la hermana menor, moviéndose de forma errática. La atmósfera se tornó irrespirable. Meg sintió de repente un calor asfixiante, como si una mano invisible presionara su garganta. Jo dejó caer el cuaderno al suelo cuando varios papeles se desprendieron, volando por la estancia, formando una espiral caótica a su alrededor. Beth intentó rezar en voz baja, pero lo que salió de su boca fue un grito desgarrador. La imagen que captó su mirada fue la de una figura en el espejo que no era ninguna de las hermanas y que, sin embargo, alzaba una mano esquelética apuntando directo hacia ella. Un crujido sacudió los listones del suelo. Parecía como si la casa entera respirara con avidez, disfrutando del terror que había logrado sembrar en cada una. Amy se incorporó con un gesto convulso y esa figura espectral reflejada en los fragmentos del espejo pareció fundirse con su cuerpo, difuminándose en una bruma pálida que trasladó su hálito macabro en dirección a todas las presentes. Los retratos olvidados del desván, cubiertos de polvo, empezaron a cambiar de expresión ante los ojos aterrados de las jóvenes, los rostros sonrientes se volvieron taciturnos, y los ojos pintados cobraban vida con miradas repletas de resentimiento. Con cada paso que las hermanas daban para intentar escapar, las tablas crujiendo parecían reírse, y las sombras trepaban por las paredes con una lentitud burlona, como gatos acechando a su presa. La tensión subió hasta que un golpe atronador se oyó al otro lado de la estancia, donde un viejo baúl permanecía cerrado bajo llave. Fue como si algo atrapado dentro exigiera salir, asfixiado por los años, reclamando a gritos su liberación. Beth, debilitada por el horror, se aferró al brazo de Jo, suplicando salir de allí. Sin embargo, Meg, con mirada enloquecida, sintió una curiosidad malsana, impulsada quizá por la certeza de que ya no había vuelta atrás. Se acercó al baúl, mientras la atmósfera densa parecía empujarla, como si la casa misma la obligara a presenciar el espectáculo final. La llave, oxidada, yacía en el suelo, arrojada sin explicación junto a un montón de libros mohosos. Meg la tomó con mano temblorosa y, al insertarla en la cerradura, pudo oír un silencio tan denso que daba la sensación de haber sido arrancado del mundo. El sonido de la tapa cediendo fue apenas un susurro ronco, pero desencadenó un temblor que sacudió abruptamente el desván. Del interior emergió un olor rancio, mezcla de humedad y corrupción, y un objeto pequeño, envuelto en tela antigua, cayó a los pies de Meg. Sus dedos, ateridos de un pavor insuperable, despegaron con torpeza las capas de tela, revelando un collar adornado con un colgante siniestro, una pieza que parecía estar tallada en hueso. En ese momento, Meg sintió que un escalofrío inhumano la atravesaba.
Sus ojos se clavaron en la forma esculpida, una calavera diminuta con signos arcanos grabados alrededor de la frente. La potente fuerza que emanaba de aquel colgante rebasaba todo sentido de cordura. Las hermanas se agolparon a su alrededor, temiendo que aquella reliquia despertara algo más profundo que cualquier pesadilla posible. Fue entonces cuando, simultáneamente, las ventanas estallaron con un estrépito que dejó entrar la lúgubre luz de la luna mezclada con ráfagas de viento helado. La puerta del desván se cerró de golpe y los espejos rotos reflejaron una danza endemoniada de sombras que gritaban con voces huecas, como un coro de lamentos resurgiendo de tumbas profanadas. Jo sollozó con rabia, intentando aferrarse a la realidad, pero sintió como la casa las engullía, alimentándose de sus miedos para fortalecer su poder. Amy, completamente poseída por la influencia de aquella entidad, comenzó a repetir nombres olvidados, como si recitara un conjuro para invocar un terror ancestral. Beth se estremeció y, en un arrebato de pánico, corrió hacia la puerta, golpeándola con desesperación. La madera se resistió, sólida como una fortaleza que las condenaba a un encierro perpetuo. Y entonces, en medio del caos, el collar empezó a brillar con un matiz enfermizo. Meg experimentó punzadas de dolor insoportable en el pecho, su respiración se volvió dificultosa y un súbito espasmo la arrojó de rodillas. Jo gritó su nombre, pero el sonido se perdió en una atmósfera que parecía devorar toda esperanza. Nunca se supo si la mansión buscaba cobrarse una deuda con esas almas jóvenes o si el eco de antiguos sacrificios reclamaba nuevas víctimas. Solo se oían crujidos, golpes y lamentos. La casa cobró un aire de pesadilla viviente, atrapando a las hermanas en un abismo de terror sin fin. Las sombras pasaron de ser silenciosos testigos a voraces depredadores que envolvían cada pasillo, cada rincón, hambrientas de almas incautas. Los ojos de Beth se entrecerraron, incapaces de procesar tanto horror. Jo sintió como si un círculo cerrado, una espiral de oscuridad, borrara su noción del tiempo. M reía convulsivamente, balanceándose mientras llamaba a la presencia oculta que planeaba sobre ellas. Meg cayó al suelo, con las pupilas fijas en un punto vacío, como si vislumbrara algo que las demás no podían ver, una última respuesta a las dudas que siempre la atormentaron. En esa noche fatal, el destino escribió un capítulo distinto para las cuatro hermanas, convirtiendo la historia de su hogar en un legado maldito que devoró cualquier luz que intentara atravesar los muros antiguos. Afuera, la bruma siguió arremolinándose, dejando el camino desierto y apartando cualquier ayuda humana. El cuervo reapareció en silencio junto a las ventanas rotas, contemplando con frialdad aquella danza final de pavor, y agitó sus alas despacio, como oferente de un tributo a las fuerzas sin rostro que se alimentaban de la agonía. Nadie vivió para contarlo. El mundo siguió girando, ignorando la tragedia mientras la noche interminable susurraba historias de figuras enloquecidas recorriendo los pasillos, reclamando cada rincón para la penumbra. Afuera, las ramas secas rozaban sobre el tejado, componiendo una melodía lúgubre que se fundió en la quietud, incapaz de transmitir un solo rayo de esperanza. Nadie pronunció una plegaria. Nadie gritó pidiendo auxilio. Solo quedó la eternidad del horror consumiendo todo vestigio de salvación. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.